Bueno, a veces sin decir nada, en ocasiones también podemos decir muchas cosas, incluso llegar a la crueldad, hasta el punto de que a veces con gestos insultantes o hasta con una simple mueca podemos hacer mucho daño, ¿verdad que sí? Desde luego, Marta, los insultos se utilizan en todos los idiomas. Hay infinidad de palabras que ofenden, pero también podemos ser desagradables con los gestos. Hoy en nuestra sección de comunicación no verbal vamos a ver cómo en ocasiones, ¿verdad?, los usamos para insultar. Saludamos ya a nuestra querida Teresa Baró. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, es curioso, Teresa, cómo podemos llegar a insultar, a humillar, a ofender sin utilizar la palabra, solamente los gestos. ¿Cómo? Sí, pues podemos lastimar muchísimo porque los insultos, ya con la palabra, pero también con los gestos, nos sirven para a veces resaltar alguna cuestión física de una persona. Por ejemplo, un insulto que a veces se dice de una forma muy cruel es a alguien que está gordo, ¿no? Y se dice: está gordo, y lo hacemos así, y le estamos ridiculizando públicamente además a esta persona, y esto la lastima, evidentemente, la ofende. O nos referimos también a sus facultades mentales y decimos que está loco, ¿eh? O a ti no te funciona la cabeza. Y claro, esto es visible por la persona, pero además también por las personas que observan. Y sí, es motivo además de una reacción a veces incluso agresiva por parte del afectado. Claro, Teresa, pero ¿por qué utilizamos los gestos para insultar y no la palabra? Bueno, pues porque hay situaciones en que nos sale más directamente, más espontáneamente el gesto, y en cambio la palabra quizá tenemos que encontrar esa palabra especial, ¿no? La verdad es que el idioma tiene muchas maneras de crear, además, insultos nuevos. Podemos inventar nuevos insultos, pero con el gesto tenemos un repertorio que no sale automáticamente, y hay algunos que son muy conocidos y además que se comparten en una determinada comunidad, y pues son muy efectivos. Pero además porque en algunas situaciones la palabra no se escucharía. Por ejemplo, lo vemos en eventos deportivos, desgraciadamente, ¿no? Porque a veces parece que van de la mano, el deporte, bueno, los insultos gestuales. Sí, pero es bastante frecuente, donde hay muchas aglomeraciones también, o en casos pues que la gente se enfada mucho, se altera, se excita. Pero en los eventos deportivos pues se insulta porque esa distancia, y se hace con los gestos, y así es visible, y en cambio la voz no llegaría. ¿Es un acto voluntario o involuntario, Teresa? Normalmente es voluntario, y especialmente si nos referimos a unos gestos que tienen un significado concreto. Vamos a poner un ejemplo, que es este. Este tiene para nosotros, para nuestra comunidad, un significado concreto, y esto es voluntario, nadie lo puede hacer inconscientemente. Pero en cambio, algunas expresiones con la cara de desdén, de asco o de superioridad, ¿no?, de una mirada como condescendiente, pues esto también es ofensivo, y en cambio a veces se hacen sin ser tan conscientes. Y otra forma de hacerlo involuntariamente es porque nosotros no conocemos el significado de este gesto para la otra persona. Esto sucede, por ejemplo, cuando las personas son de culturas distintas. ¿Y son más ofensivos, podemos decir, los gestos que las palabras? Quizás las palabras llegan más... Pues igual de ofensiva, ¿sí? Sí, depende del insulto, pero con las manos, por ejemplo, se pueden crear insultos muy graves. Y vamos a poner un ejemplo que no es de nuestra cultura, pero por ejemplo, cuando los árabes te muestran la suela del zapato, ¿te acuerdas de el periodista iraquí? Sí, que le lanzó el zapato. Le lanzó el zapato a Bush, ¿no? Bueno, pues esto es una ofensa muy grave. ¿Por qué? Porque en la suela del zapato es donde hay toda la porquería, es toda la suciedad. Entonces, esta es una ofensa muy grave, incluso más que cualquier otra palabra. Teresa, ¿y cómo deberíamos de contestar a los insultos? Hombre, ¿qué te voy a decir? Seguramente... ¿Poner la otra mejilla? Poner la otra mejilla, pues seguramente no, pero quizá haciendo caso omiso muchas veces, ¿no? Porque si hacemos caso a estos insultos, entramos en una espiral ya de agresividad y en una mala relación. Hombre, yo haría caso al refrán que dice: no ofende quien quiere, sino quien puede. Y por lo tanto, pues en muchas situaciones no hacer caso de estos insultos y reaccionar con serenidad sería la mejor solución. Hacías mención a la diferencia cultural a la hora de llevar a cabo esos insultos gestuales, sí, ¿no?
Tenemos Sí, que tener muy en cuenta dónde estamos y con uy, quién estamos. Muchísimo, porque además son bastante desconocidos los insultos de otras culturas. Aquí, por ejemplo, hemos visto que este es un Sí. insulto grave, pero en otros países, en otras culturas, hay otros gestos equivalentes. Este del dedo, por ejemplo, en la zona asiática no tiene ninguna Este, por importancia. ejemplo, también, ¿no? Este es un gesto que Claro. para la zona latina, España, Portugal, Grecia, incluso en Latinoamérica, quiere decir cornudo. Claro, Sí. esto hace referencia a una situación que Una a nadie le infidelidad, quiere claro. Ujú. y que nadie quiere ventilar en público. Por lo tanto, es un agravio importante. Pero, en cambio, en otros países no es ningún insulto. Hay países árabes, por ejemplo, que este es equivalente a este, y en cambio para nosotros este quiere decir bien, quiere Sí, sí, decir sí. ok, o te felicito, Claro, ¿no? Es claro. positivo. Bien hecho ahí. Lo mismo pasa con el gesto de la victoria. Este que Esto de- hacen los políticos, por ejemplo, o algunos deportistas. La victoria, si es así, en esta dirección, esto es positivo. Pero en cambio, en algunos países, cuando damos la vuelta y la mano está al revés, pues esto es tan ofensivo como esto. Madre Por mía. lo tanto, habrá que ver cómo hacemos y dónde estamos en cada momento, ¿no? Y hay uno muy, muy curioso, que es el que hacen en Grecia, por ejemplo, que se llama moucha, que es así. Te hacen así, Como y es como queriéndote hacer parar, así también, ¿así? ¿no? Sí, imagínate que tú vas por la calle en Grecia y te hacen así, y tú piensas que tienes que parar, Sí, o que que va a cuidado, que llevar no te por delante un atropellen, coche o algo. así. Y en cambio te están insultando gravemente. Es como decirte, come mierda. Madre mía, esa sería la traducción Sí, de este moucha, gesto. sí. Moucha. Y es porque antiguamente los criminales los ataban a unos asnos en la calle y tenían que convivir con la suciedad, con los excrementos de los asnos y con toda la porquería que la gente les tiraba. Y así quedó este gesto como Pero fíjate, insulto para claro. las personas que no son deseables. Pero fíjate, Teresa, lo que influye el contexto. No es lo mismo Claro. que estemos tú y yo aquí, dos amigos que nos estamos haciendo mucho, no sé tal, que en un momento dado con otras personas que a lo mejor no conocemos. Es decir, que entre amigos hay insultos gestuales que no van Bueno, más allá de una a- risa, ¿no? A ver, entre amigos, algunos de estos gestos pueden ser en broma. Y podemos interpretarlos también como eso, como un momento lúdico, Un ¿no? jiji, jaja. Sí, igual que con la palabra también, que a veces nos insultamos pero en broma, ¿no? Y es una complicidad que hay entre personas conocidas. De todas formas, cuidado, porque a veces uno lo dice en broma y el otro no lo recibe de la misma manera, por lo tanto, Las malas interpretaciones. sí, hay que vigilar. Ya para concluir, Teresa, nos queda un minutito. ¿Cuál sería el consejo de la semana para todos nuestros amigos? Bueno, pues como te puedes imaginar, no insultar, ¿no? El Eso, insulto no es algo que esté bien aceptado socialmente, pero además es que el insulto siempre genera consecuencias más graves de las que tenemos en ese momento, ¿no? Normalmente la otra persona, si no tiene suficiente serenidad, contesta o con otros insultos, con lo cual vamos alimentando esta mala relación, o incluso quizá con una reacción física, ¿no? Con un bofetón. Me voy a quedar con ese refrán que decías: no insulta quien quiere, sino quien puede. Claro que Estupendo. Pues te esperamos la próxima semana, Teresa, con más comunicación no verbal. Hasta el lunes. Muchas gracias.